Vamos a conversar con Raúl Sor otra vez de lo que está ocurriendo en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el primer ministro de Gran Bretaña dio aparentemente hizo una intervención y aparentemente, lo vamos a conversar con Raúl, hizo una serie de cambios de alguna manera, la visualización que hasta entonces, hasta ahora, tenía Gran Bretaña de cómo enfrentar toda la situación de cambio climático, y eso ha generado mucha discusión sobre qué significa que alguien que parecía estar en la primera línea de este combate de pronto parece que se esté retirando. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, exactamente. Y déjame acotarte que Rishi Sunak, junto con otros 4 miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas, no fue a Nueva York, no fue a la Asamblea General, sino que en Londres hizo una conferencia de prensa y dio marcha atrás, pero en forma muy vehemente, a una serie de compromisos que había adquirido Gran Bretaña en cuanto a temas de cambio climático. De hecho, había fijado el 2030 como fecha límite para abandonar los autos de combustión interna y pasar a autos eléctricos. No, esto se prorroga al 2035. Sistemas de calefacción de domicilio con gas, se iba a promover otros sistemas de calefacción, y todo esto Rishi Sunak dijo no se va a hacer porque tiene costos muy importantes para la población, y no quiero que en estas circunstancias difíciles, después del COVID, después de la inflación importante que ha tenido Gran Bretaña, que pasó bastante por encima del 10% mensual, lo que para estándares británicos es una tremenda inflación, después de todas estas circunstancias difíciles para la población, tengan que incurrir en gastos adicionales. Y esto ha dejado a todo el mundo tremendamente sorprendido, porque pese a que él hizo un esfuerzo pero increíble para justificar este cambio, señalando que de manera alguna renunciaba a los objetivos verdes que habían caracterizado a Gran Bretaña y que la ponían a la vanguardia del resto del mundo, en verdad ha pasado a la cola y muy poca gente realmente cree que el motivo fue realmente conseguir, como lo dijo él, cambios más suaves, pero que iban a tener el mismo efecto. En realidad, la mayoría de los observadores ha dicho que esta conferencia de prensa fue el primer paso de llamado a las próximas elecciones. El próximo año Gran Bretaña tiene elecciones, y Rishi Sunak, adoptando lo que muchos consideran una actitud absolutamente populista, renunció a los objetivos que su partido había fijado, con los cuales ganó las elecciones, echa pie atrás, porque considera que haciendo estas concesiones tiene mejores posibilidades electorales. De hecho, cuando uno analiza su discurso, tuve la oportunidad de escucharlo, está trabajado y elaborado en forma tan minuciosa por una agencia de publicidad para justamente apelar a un sector importante del electorado. Porque como están las cosas ahora, si las elecciones fueran mañana en Gran Bretaña, los conservadores sufrirían un enorme revés. Y analizaron qué podían hacer, hacia dónde podían dirigirse para ganar electorado, y al parecer les aconsejaron ir a anular algunas de estas medidas ambientales y tratar de captar alguna votación en los sectores pobres y medianamente pobres, en los cuales podrían ganar alguna simpatía revirtiendo estas medidas. Oye, pero a ver, hay una cosa que no me calza en todo esto, porque Sunak es una persona que había hablado muy fuertemente de este cambio,
Y, y el pueblo inglés, el pueblo británico, no se ha mostrado pro cambios mayores en materia de todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Yo no vi que salieran a la calle a protestar porque eventualmente se puso una fecha límite para los autos de combustión interna. Más aún, estaban súper orgullosos de que iba a pasar esa situación. Sí, bueno, habrá que ver qué resultado les da. Es un tiro al aire que da Sunak, es una apuesta que veremos cómo afecta su perfil, su credibilidad, porque yo creo que en realidad es poco creíble y su argumentación fue extraordinariamente débil, fue puramente economicista. Y dentro de su economicismo no habló ni por un minuto de los costos brutales que está pagando Gran Bretaña, entre otros, por el cambio climático. Todos los países, lo hemos visto en Chile, es decir, el cambio climático nos está provocando desastres de gran magnitud que tienen costos enormes. Entonces, cuando tú dices vamos a ahorrar en el costo del combustible, sí, ¿y cuánto me va a costar si continúan estas tormentas, continúan las inundaciones, continúan los desastres ambientales? Y ponemos en la balanza, hoy por hoy, ya la situación es realmente gravísima. Y en cuanto al cambio climático, por ejemplo, este año fue el julio más caluroso en el planeta, desde que hay registro. Y permanentemente, lo hemos comentado tantas veces, Fernando, se están batiendo récords uno tras otro de temperatura y también de desastres ambientales, que por cierto, aquellos países más pobres y las regiones más pobres, no solamente los países, pagan las mayores consecuencias porque están menos preparados, tienen menos capacidad de mitigación de estos desastres. Por eso, digamos, sorprendió y recién está empezando un debate mayor en cuanto a los planteamientos de Sunak. Y lo más sorprendente es que lo haya hecho en momentos en que en Naciones Unidas, en la Asamblea General, el tema climático está a la cabeza de la tabla. Sí. El propio presidente Boric, uno de los temas centrales que llevó a la Asamblea General fue precisamente cambio climático. Sí, ahora te quiero preguntar otra cosa, porque vi ahí en el generador de caracteres de la televisión que Boris Johnson se opuso a lo que estaba promoviendo Sunak, y entiendo que también el rey. Es decir, a ver, no sé si es que es una táctica razonable el que se te vaya buena parte de tu propio apoyo y el jefe de Estado, digamos. ¿Cómo es eso? Tiene toda la razón, porque en Gran Bretaña el jefe del Estado es el rey, es Carlos III. Sí, claro. Carlos III, justamente, que está en Francia, hizo un discurso profundizando la agenda ambiental de Gran Bretaña y se proclamó como y siempre lo ha hecho. Carlos, el rey ha tenido siempre una posición, no diría ecologista, pero muy pro medioambiental. Por lo tanto, aparecieron ambos en clara contradicción, no en temas específicos o en medidas concretas que se van a adoptar, pero sí en cuanto al planteamiento filosófico. De manera que es muy desconcertante lo que ha pasado con Sunak, pero es desconcertante en un sentido pero no sorprendente. Es decir, la política real, cuando la mayoría de los políticos en el mundo se enfrentan al electorado, buscan cómo hacer concesiones, cómo ganar apoyo, y una manera de ganar apoyo es prometerle al electorado que se van a ahorrar algunas miles de libras, 10.000 por hogar, si no tienen que hacer una serie de reformas, por ejemplo, en sus sistemas de calefacción, que en Gran Bretaña es un tema muy importante, es un país muy frío, en el que no van a tener que renovar los autos, pasar de un auto de combustión interna a un auto eléctrico y así sucesivamente. Y él confía, por eso lo hizo, en que esto le puede dar una ventaja
para recuperar el terreno, el gran terreno perdido que tienen los conservadores de cara a los laboristas si las elecciones son mañana. Sí. Bueno, habrá que ver cómo sigue eso y no vaya a ser que de repente aparezcan estas marejadas que estamos viendo en montones de otras partes y todo esto sea un discurso que se vuelve al revés, de pronto. Sí, es una posibilidad. Habrá que ver.